Buenos días, mis saludos desde Lima a todos los participantes en este importante evento. Soy Fernando Eguren, me es muy grato, lamentablemente no puedo estar personalmente ante todos ustedes, pero en fin, la tecnología moderna nos permite de todas maneras una cierta comunicación. El tema que voy a abordar es un tema de creciente importancia, que es el de la alimentación. Dentro de eso, como tema complejo que es, vamos a tratar de explicar también dos conceptos básicos alrededor de los cuales hay debate, discusión, porque implican estos conceptos opciones de políticas diferentes. Uno es el de seguridad alimentaria y el otro el de soberanía alimentaria. Entonces conviene comenzar entrando por estos conceptos, y mejor aún, comenzaremos por hacer una breve referencia histórica de cómo hemos llegado a este par de planteamientos, de maneras de ver el problema de la alimentación en el mundo. La preocupación por los temas alimentarios como un problema global es una preocupación que se manifiesta después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos a partir del año 1946-1947. En esos años se forma la FAO, que es la organización justamente para ver los temas de alimentación y de la agricultura, y tuvo un papel muy importante un médico brasilero, Josué de Castro, que escribió en esos años dos libros que tuvieron un impacto muy fuerte en el mundo. Geopolítica del hambre era uno de estos libros, y el otro Geografía del hambre, en el que la idea central era explicar y fundamentar de cómo el problema del hambre no es un problema que tenga que ver con la producción de alimentos, sino que es un problema que tiene que ver sobre todo por hechos y decisiones de tipo político, económico y social. Eso fue un importante avance respecto de las creencias previas, en que simplificaba el tema de la alimentación y el tema del hambre como la existencia de suficientes alimentos o de un déficit de la producción de alimentos. En el Perú hemos tenido Carlos Malpica, que fue congresista, que escribió hacia finales de la década del 60 un libro que se llama Crónica del hambre en el Perú, que emula de alguna manera a Josué de Castro, pero echando una mirada a qué ocurrió en el Perú desde antes de la venida de los españoles con la cuestión alimentaria. Es un libro que lamentablemente está agotado, pero vale la pena ver en libreros de viejo y revisar ese libro. El año 1972 la FAO reúne a los países del mundo para una primera conferencia para analizar el tema de la alimentación, porque en esos años un conjunto de hechos y de sucesos confluyen para una reducción de los stocks de alimentos en el mundo, y surge la preocupación neomalthusiana de si es que el crecimiento demográfico va a superar el crecimiento de la producción de alimentos. En esta reunión en 1974 en Roma, entonces, se aproxima el análisis de la cuestión alimentaria como una cuestión de producción de alimentos, si es que había alimentos suficientes para alimentar al mundo. Pero ya en el resto de la década y comienzos de los años 80, con los impactos de la Revolución Verde, el incremento de la producción, se llega a la conclusión que en realidad no hay un problema de producción de alimentos insuficientes. Los había suficientes, pero el problema central es el acceso. El problema es que mucha gente, a pesar de disponer de stock de alimentos, mucha gente simplemente no puede acceder a ellos por
principalmente por la pobreza, a veces también por la distancia, la inexistencia de medios de transporte, etc. Entonces, luego hay una cumbre mundial de alimentación, también organizado por la FAO, en 1996, y es ahí donde se define, y los países votan a favor de esa definición, qué cosa es seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria entonces es definido como aquella situación en la que todas las personas en un país pueden acceder a alimentación saludable durante todo el año, y de ahí se extraen entonces 4 componentes que caracterizan a la seguridad alimentaria. Uno es el abastecimiento, o sea que todos los países tienen que tener los suficientes alimentos. 2, el acceso, ya lo mencioné, no basta tener los alimentos, todos tienen que acceder a los alimentos. 3, esos alimentos que uno consume deben ser nutritivos, es lo que se llama el componente del uso, tienen que ser nutritivos. Y 4, esta situación de que haya suficientes alimentos, que sean accesibles y que sean nutritivos, tiene que ser así todo el año, es decir, el elemento de la estabilidad. Luego, porque estos conceptos son dinámicos, se le agregaría un 5.º componente, que es el de institucionalidad. Es decir, que para que todo lo anterior funcione se necesitan normas, se necesitan leyes, se necesitan formas de organización para que esto proceda y funcione adecuadamente. Pero cuando se estaba realizando esta reunión en Roma, el año 96, también se estaba realizando una reunión convocada por una organización campesina que se llama Vía Campesina, de la que forman parte organizaciones campesinas de muchas partes del mundo, y ellos discreparon con esta definición de seguridad alimentaria porque consideraban que no definía, no se precisaba cómo se iba a alcanzar esa seguridad alimentaria, porque lo que se podía constatar era, recordemos que en esos años acababan de terminar de hacerse estas discusiones sobre la apertura de los mercados, que termina con la Organización del Comercio, la Organización Mundial del Comercio, y en donde los países ricos y las empresas transnacionales alimentarias ejercieron una presión muy fuerte. Entonces las Vías Campesinas dijeron: esa seguridad alimentaria controlada por los países más ricos y controlada por las transnacionales de alimentos, no es eso lo que nosotros queremos. Queremos otra aproximación, y le llamaron la soberanía alimentaria. Posteriormente, el tema de la seguridad alimentaria, de la alimentación en términos más genéricos, ha ido cobrando más importancia desde que hubo la elevación de los precios en el año 2007-2008. Subieron mucho los precios de los productos agrícolas comestibles más importantes, y comenzó a analizarse cuáles podían ser los riesgos en el largo plazo. Se hicieron proyecciones hasta el año 2050. Cuando digo lo hicieron estas entidades intergubernamentales como la FAO, el FIDA, el Banco Mundial, etcétera, y llegaron a presentar un panorama que el año 2050 habrían unos 9.300 millones de personas. Hoy día estamos en 7.000 millones de personas. Entonces, ¿cómo se podía alimentar a este incremento de la población, que no solamente en términos de número ha crecido, sino que en los últimos años, en el que centenares de millones de personas han dejado la condición de la pobreza, sobre todo por el caso de la China, han aumentado su demanda de alimentos y han cambiado sus patrones de consumo de alimentos? En casi todo el mundo, cuando un país suben los ingresos, cuando un pobre deja de serlo, cambia su estructura de consumo de alimentos para consumir sobre todo carnes
¿no? Y esto ejerce una presión mayor sobre los recursos naturales. En fin, por otras razones más también había una preocupación grande sobre el futuro de la alimentación, teniendo además un tema importante en la competencia por tierras. También coincide en este periodo de crecimiento de los precios, entran una serie de estados a comprar tierras de otros estados para asegurarse su propia seguridad alimentaria. Y también entidades financieras especulativas comienzan a comprar tierras en diferentes partes del mundo. Comienza también a haber competencia por tierras para la producción de biocombustibles. Y también se constata de que hay un proceso creciente de erosión de los suelos, etcétera. Todo esto pinta pues un panorama muy complicado, al cual se suma el cambio climático, la crisis energética, etcétera, ¿no? El año 2004, un especialista, un científico de apellido Stern, hace un informe a pedido del gobierno británico en el que muestra cuáles serían los impactos en la alimentación, en la provisión de agua, en los ecosistemas, etcétera, según se eleva la temperatura promedio en el planeta. Y ustedes pueden ver en el gráfico cómo a medida que nos vamos acercando a los 2, 3, 4, 5 grados de incremento, las consecuencias para todos estos rubros se van volviendo extremadamente graves. Y en esta mapa que pueden ver ustedes, es un mapa mundi, pueden ver cuáles serían los impactos hacia el año 2080 en la producción agrícola del cambio climático. Y ven el Perú, el color en que está en el Perú corresponde a aquellos países que para el año 80 tendrían una reducción de la producción agrícola que va entre el 15% y el 50%, o sea que estamos en una situación difícil. Ahora, pero actualmente hay que afirmar que actualmente la evolución del hambre en el mundo y en América Latina, así como en el Perú, se ha reducido bastante. Ya mencioné el caso de China, pero si nosotros vemos estadísticas sobre el Perú, veremos que la incidencia, por ejemplo, de la desnutrición ha bajado muchísimo. Bueno, pueden ver ahora una diapositiva en la cual están los 4 elementos que ya mencioné sobre seguridad alimentaria, disponibilidad, uso, acceso y estabilidad. Es importante tener claridad sobre qué significa cada uno de estos componentes, porque generalmente se tienen ideas muy simplificadas de qué cosa es el tema alimentario, y se piensa que el tema alimentario puede ser resuelto, por ejemplo, por el MIDIS o programas de esta naturaleza. Pero fíjense en este gráfico de los subcomponentes de seguridad alimentaria, cómo no es así. Por ejemplo, en disponibilidad. ¿Disponibilidad qué entra? Entra el tema de la producción de alimentos, entra el tema de la exportación e importación de alimentos, de la extensión territorial, cuánta tierra hay disponible, si están las diferentes zonas de un país, de un territorio, bien comunicadas por vías de comunicación, por caminos, etcétera, que ayuden a trasladar los alimentos, que estén accesibles en las diferentes regiones, etcétera. En cuanto al acceso, por ejemplo, está todo el tema de los ingresos monetarios, el tema de la pobreza, del desempleo, pero también el área de residencia. Paradójicamente, donde uno puede tener mejor acceso a alimentos no es en las zonas donde se producen los alimentos, sino son en las ciudades, que es donde están los mercados. Entonces uno encuentra todo tipo de alimentos que vienen de todas partes, uno encuentra una gran variedad para hacer una buena canasta nutricional, que es el tercer punto, es el uso.
el uso es el uso adecuado de los alimentos. Incluye también el acceso a agua potable. Una de las principales causas de la desnutrición infantil es la falta de agua potable. Los niños les da diarrea, y esto reduce la capacidad de asimilación de los alimentos, y es una de las principales causas esa de la desnutrición. El nivel educativo también, se han hecho múltiples estudios que muestran que las madres educadas alimentan mejor a los niños. Eso también influye. La estabilidad, cómo mantener esta disponibilidad, el acceso y el uso estable durante el año. Ahí hay que tener todo lo que se llama, digamos, políticas en las cuales se prevengan los impactos de desastres naturales, la destrucción de vías de comunicación. También la estabilidad significa qué pasa cuando los precios varían mucho, cuando suben mucho, gran parte de la población pobre ya no puede acceder a los alimentos. Todos estos son elementos de inestabilidad. Y finalmente, la institucionalidad supone que los países, los estados tengan estrategias de seguridad alimentaria, que tengan leyes, normas, que tengan organizaciones, en el caso de Perú, por ejemplo, que esté claramente definido qué es lo que hace el gobierno nacional, qué hacen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etc. Ahora, la soberanía alimentaria finalmente es una manera de conseguir la seguridad alimentaria, porque en el concepto aprobado por la FAO no se dice cómo se va a conseguir esta seguridad alimentaria. En la definición de vida campesina, sí. En primer lugar, la definición de vida campesina pone el acento sobre el derecho que tiene toda la población. Es un derecho exigible de toda la población de acceder a una alimentación nutritiva. Segundo, reclama la soberanía del Estado para definir sus propias políticas alimentarias. Y este reclamo supone que incluso el Estado debe estar por encima de los acuerdos internacionales que limitan su capacidad de tomar decisiones en cuestión alimentaria. Los tratados de libre comercio, etc. Este es uno de los puntos más controversiales de la definición de soberanía alimentaria, ¿no? Porque como ustedes saben, por ejemplo, en el caso del Perú ha suscrito múltiples acuerdos, el último de los cuales es el TPP, de los países de la Cuenca del Pacífico, y que restringen la soberanía del Estado en función de acuerdos internacionales que, si uno violenta, se someten a tribunales que no están puestos en el país para dirimir conflictos. También la definición de soberanía alimentaria pone el acento en la agricultura campesina y rechaza la industrialización de la actividad agropecuaria. Particularmente rechaza la utilización de semillas transgénicas, reivindicando el derecho de los campesinos al uso de las propias semillas. En general reivindica también el saber campesino, los procedimientos campesinos, el papel de la mujer. Todos estos son elementos, todos estos son componentes muy importantes en la definición de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria propone y defiende el hecho de que el Estado controle el mercado en cuestión alimentaria, y no lo que nosotros estamos habituados y vemos es que es el mercado el que está por encima del Estado en la cuestión alimentaria y en otras dimensiones de la vida también. La soberanía alimentaria prioriza formas de explotación de la agricultura y del uso del suelo para el uso alimentario en primer lugar, no para otros usos como es la producción de biocombustibles, y también lo propone bajo la preocupación de la sostenibilidad, es decir, que las futuras generaciones puedan seguir produciendo
con la utilización de estos suelos y del agua, etcétera. Es una propuesta mucho más cercana a la naturaleza. Ahora, hay una preocupación en la soberanía alimentaria también por los consumidores y promueven una vinculación más directa con los consumidores, la privilegian mercados locales, no consideran que los supermercados sea un buen canal de comercialización de los alimentos. Y finalmente también subraya la importancia y el papel estratégico no solamente que cumplen los campesinos, sino también las poblaciones indígenas y las mujeres. Ahora, a pesar de que la soberanía alimentaria no ha sido adoptada en nuestro país, si recordamos cuando hubo la discusión en el Parlamento sobre una propuesta de ley que se llamaba de seguridad y soberanía alimentaria, el Ejecutivo dijo de ninguna manera se va a aceptar que se apruebe una ley donde aparezca la palabra soberanía alimentaria, pero vemos cómo hay una serie ya de componentes y de elementos de la soberanía alimentaria que se están aplicando o se va haciendo la necesidad que tienen que incorporarse a las políticas alimentarias, y voy a mencionar algunos. Uno, el protagonismo de la agricultura familiar. Hay una convicción creciente del papel central de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria de los países. En el Perú aproximadamente el 70% de los alimentos son producidos por pequeña agricultura, agricultura campesina. La importancia, y respecto de la agricultura familiar, se han dado pues una nueva estrategia nacional de agricultura familiar. Por primera vez se da una norma de esa naturaleza y hace pocos días se ha aprobado una ley de agricultura familiar que bien vale la pena comenzar a analizarla. Luego, la importancia del papel de la mujer también es algo que es un consenso hoy día. También es algo que se ha convertido ya en una política incluso en el Perú, que es la preocupación por la alimentación saludable. Hay una ley, la ley 30.021, que es la ley de promoción de la alimentación saludable para mujeres, niños y adolescentes. Es una ley importante. Lamentablemente es una ley que está trunca porque no ha salido el reglamento necesario para que se vaya a ejecutar. Asimismo, hay una valoración importante de la producción local, de la producción campesina, de los circuitos cortos, y esta suerte de boom gastronómico que ha habido en el Perú en los últimos 8, 9, 10 años ha cumplido un papel importante en esta valoración de los productos campesinos, y eso también es un componente de esta definición de la soberanía alimentaria. El cuestionamiento a semillas transgénicas también es una de las propuestas de la soberanía alimentaria. Hay una ley de que durante 10 años hay una moratoria, digamos, para la importación de semillas transgénicas. Ojalá que eso continúe pasados los 10 años. La valoración de la biodiversidad igualmente. Como ven ustedes, a veces no hay que pelearse tanto por el nombre soberanía alimentaria. Lo que hay que hacer es que el contenido de la propuesta de soberanía alimentaria sea cada vez más incorporada a las políticas. Y para terminar, también debemos aceptar que hay una serie de puntos controversiales sobre soberanía alimentaria. Está uno, y ya lo mencioné, que es ahí los acuerdos internacionales. Entonces el Estado tiene su soberanía limitada por estos acuerdos internacionales. También hay el dilema de cómo vincularnos al comercio internacional. Nosotros no podemos desvincularnos al comercio internacional. El intercambio de alimentos existe desde que existen las sociedades. La agricultura orgánica, que es promovida por la agricultura familiar, por la soberanía alimentaria, hay que preguntarnos si esta agricultura orgánica está en la capacidad de alimentar a todo el mundo.
qué es lo que habría que hacer para lograr eso. En fin, hay una serie de temas que son todavía materias de controversia y que hay que desarrollar, ¿no? Bueno, para terminar entonces, ahora sí, la soberanía alimentaria está vinculada también a la necesidad de una gobernanza de los recursos naturales. ¿Para qué debe utilizarse la tierra? ¿Cómo debe utilizarse la tierra? ¿Cómo debe gobernarse la tenencia de la tierra? La gobernanza de la tierra es un tema muy importante, y van a ver en la penúltima filmina, están viendo ahora dos publicaciones de la FAO, que uno es, a la derecha ven ustedes, gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, y el de la izquierda que dice directrices voluntarias para el derecho a la alimentación. Estos dos documentos tienen una gran importancia porque son recomendaciones que hace la FAO, y además con el acuerdo de todos los gobiernos, recomendaciones a los estados para que incluyan en sus legislaciones nacionales las diferentes directrices que están puestas acá, y hay que utilizarlas. La sociedad civil también tiene que utilizar estas directrices para vigilar que el gobierno la respete. Y ya, ahora sí termino, pueden ver este último gráfico en el cual hay una serie de círculos que rodean como círculo central a la seguridad alimentaria, y ahí simplemente lo que quiero mostrar es que este tema de la alimentación es muy complejo, tiene que ver con el cambio climático, con el tipo de agricultura, con la presión sobre recursos naturales, tiene que ver con el uso del suelo, el land grab, que es, digamos, son los procesos de concentración de la tierra, tiene que ver con la pobreza y tiene que ver también con la demanda creciente de alimentos en el mundo. Muchas gracias.